Hoy yo quiero hablarles I want to talk about en un tema a topic que se llama un futuro y una esperanza. that is called a future and a hope. Amén. Amen. Un futuro y una esperanza. A future and a hope. En el libro de Jeremías, el capítulo 29, The book of Jeremiah, chapter 29. tenemos una carta, una letra que escribió el Señor, We have a letter that escribió the Lord wrote al profeta Jeremías. to the prophet Jeremiah. Y yo creo que tú y yo conocemos muy bien alguna parte de esta letra. And I believe that you and I know a good portion of this letter. Versículo 29 Chapter 29, dice la palabra: the word says, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Amén. Amen. Este capítulo 29 This chapter 29 es muy conocido por este versículo. is very well known by this verse, Pero yo creo que hay muchas otras cosas en este capítulo but I believe there's many other things in this chapter que tú y yo necesitamos poner nuestra atención. that you and I need to pay attention to. En este momento el pueblo de Dios, los judíos, In this moment, the people of God, or the Jewish people, ellos estaban en el exilio. they were exiled. Estaban ahí bajo la esclavitud de Babilonia. They were Babylonian slaves. Estaban bajo el control de Nabucodonosor. They were under Nebuchadnezzar's control. Y por muchos tiempos en este lugar, And for many, many times, muchos profetas declaraban: esta prisión o este tiempo aquí en el exilio many prophets declare all these people here in exile van a quedarse aquí simplemente por algunos meses o algunos años. are going to stay just for a few months or for a few years. Esto no va a durar por mucho tiempo. This is not going to last very long. Dios es con ustedes. God is with you. Dios es con nuestro pueblo. God is with our people. Pero el Señor habla al profeta Jeremías But the Lord speaks to the prophet Jeremiah y declara estas and palabras. declares these words. Dile a mi pueblo Tell my people que no van a pasar aquí una semana. that they're not going to spend 1 week in here. No van a estar aquí por 2 años. Not going to be here for 2 years. O no va a pasar una década en este lugar. Or a decade will go by. Pero ellos van a estar aquí por 70 años. But they will be here for 70 years. Nadie dijo amén No one allá y aquí. No one said amen over there or here. Dile a este pueblo que van a estar en este exilio por 70 años. Tell my people that they're going to be in exile for 70 ¿Qué years. es esto, hermano? Seguridad. Security, please take my brother that Saca said esta amen. fe de aquí. Take out this faith out of here. Y declaraba: van a estar aquí por 70 años And he declared they're going to be here for 70 bajo years esta situación. under this situation. El pueblo fue llevado para el exilio The people were taken into exile porque desobedecieron a Dios, because they were not obedient to God. estaban pecando contra Dios They were sinning against God. y más que todo, But more than that, ellos tendrían el templo ahí en Jerusalén. they had the temple in Jerusalem. Ellos hacían juramentos, They would make juramentos, promises, Promesas. juramentos, promesas. ellos iban a jurar, tocaban el templo, They would touch the temple, las paredes del the templo walls of the temple, y juraban promesas entre uno y otros. and they would make promises between one another.
Y también no tenían temor acerca de los adversarios, And they were not afraid of their enemies. porque decían, Because they would say, tenemos el templo, oh, we have the temple. Dios es con nosotros. God is with us. Y utilizaban el templo And they would use the temple con esta intención mística en sus with this corazones. mysticism in their heart. Eran religiosos. They were religious. Y el Señor hablando, arrepiéntanse. And the Lord would say, repent. Y algo iba a pasar. And something would happen. Y entonces ellos fueron llevados al exilio So they were taken into exile. y el Señor declara estas palabras. And the Lord declares these words. Ustedes van a quedarse aquí por 70 años. You will stay in this place for 70 years. Pero But yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. I know the plans I have for you. Pensamientos de paz Declares the Lord, plans for welfare, peace, y de un futuro de esperanza. and a future and hope. Pero ¿qué hacemos But what do we do en estos 70 años? in these 70 years? ¿Qué hacemos en este tiempo todo? What are we going to do in this whole time? La promesa de Dios The promise of God era para que ellos entendieran was so they would que understand Dios no les hubiera abandonado. that God did not forsake them. Y Dios iba a estar con ellos en aquel lugar, junto a ellos en todo el tiempo. And God would be with them in that place the whole time. Ahora, But now, cuando leemos todo el capítulo, when we read the whole chapter, vamos a leer las instrucciones que Dios dio a este pueblo we're going to read the instructions that God gave to his people para cómo vivir of how to live bajo estas circunstancias. under the circumstances. Entonces, a partir del versículo 5 So from verse number 5 del capítulo 29, of chapter 29, Dios dice estas palabras al pueblo. God is saying these words to his people. Ya que van a quedarse aquí en el exilio por 70 años, Now that you're going to be here in exile for 70 years, construyan casas y vivan en ellas. build houses and live in them. Planten huertos y coman su fruto. Plant gardens and eat their produce. Cásense y tengan hijos y hijas. Marry and have sons and daughters. Hagan que sus hijos se casen para multiplicarse y no disminuir. Let your sons and daughters marry and increase, but not decrease. Y sigue dando instrucciones. And he continues to give instructions. Busquen la paz de la ciudad a la que fueron llevados. Seek the welfare of the city where you have been sent. Oren al Señor por la ciudad, Pray to the Lord for the city, porque su paz será la paz del pueblo. for in its peace you will have peace. Algunas instrucciones espirituales. Some spiritual instructions. No escuchen a los falsos profetas. Do not listen to false prophets. No crean en los sueños que ellos sueñan. Do not believe the dreams they dream. Y no se dejen engañar por adivinaciones o profecías falsas. Do not be deceived by divinations or false prophecies. Estas son las instrucciones de Dios These are the instructions from God a su pueblo, to his people, que iban a quedar en el exilio that they would be in exile por 70 años. for 70 years. Hagan estas cosas. Do these things. Hermanos, hoy estamos pasando por una realidad. We are going through this reality, brothers and sisters. Cada uno de nosotros aquí Each one of us in here, enfrentamos incertidumbres en nuestras vidas. we're facing uncertainties in our life. Enfrentamos realidades que llegan, que pasamos, We're facing realities that we're going through que jamás esperábamos. that we never expected. Y cada uno sabe aquí su realidad. And each of you know the reality. Las sorpresas de la vida, The surprises that this los life gives us. ataques de la vida, The attacks of this life. las cosas que enfrentamos The diariamente, things that we face every day. las noticias que escuchamos o leemos, The news that we listen to or that we read. las cosas que nos sorprenden a cada día. Things that surprise us every day. Cada uno de nosotros Every one of us pasamos por esas realidades, go through these realities. sea en nuestra vida personal, Whether it be in our personal life,
profesional or a professional life, o incluso en el escenario mundial. or even in the world stage, Enfrentamos esas cosas. we face these things. Una enfermedad que ataca a alguien de la A familia. sickness that arrives in one of our family members, Una falta de dinero, un desempleo, lack of money or even unemployment, desafíos. challenges. Y todo esto que el pueblo de Dios pasaba, And all of this that the people of God were going through, ellos pasaban en tierra extranjera. they were being people that They were foreigners in they were that land. foreigners. There were foreigners in that Ellos land. eran extranjeros en esta tierra. They were foreigners. Hermanos, tú y yo You and I, brothers and sisters, necesitamos entender we need to understand que nosotros somos extranjeros en esta tierra, that we are foreigners in this land porque somos la iglesia de Jesucristo because we are the church of Jesus y la Christ. iglesia de Cristo no es de este mundo. And the church of Christ is not from this Somos world. simplemente aquellos que estamos pasando por esta tierra. We're just passing by this earth. Somos extranjeros en este mundo todo. We are foreigners in this whole world. De la misma manera, But in the same way, podemos decir esto acerca de nuestra nacionalidad. we can say the same thing for our nationality. Por muchas razones y cualquier razones llegamos a este país. Because of many things, we arrived in this country, Y muchas veces nos quedamos pensamos, ¿qué va a pasar mañana o la próxima semana? or sometimes we think, what's going to happen tomorrow or next week? Y esta es la palabra de Dios a su iglesia. And this is the word of God A for su his pueblo. church, for his people. Él declara a su He pueblo, declares to his people, mientras vivan en este mundo, while you live in this world, tú y yo no somos de este you mundo. and I are not from this Somos world. nación santa, We're a holy nation, propiedad exclusiva de Dios, exclusive property of God, una propiedad santa de Jesucristo. holy property from Jesus Christ. Ahora, And now, ¿qué dice la palabra a nosotros? what does the word say to us? Mientras estamos viviendo en este mundo While we're living in this world y en esta tierra, and on this earth, el versículo 5 y 6 nos declara estas palabras. verse 5 and 6 declare, Construye casas, build houses, planta jardines, plant gardens, cásase, marry, tengan hijos y multiplíquense. have sons and daughters and multiply. La primera instrucción de Dios para tú y yo The first instruction from the Lord for you and I, es, hermano, en medio a todas a esas incertidumbres de la vida, it's in the midst of all this uncertainty in life. no te detengas en medio del camino. Do not stop midway. Siga adelante. Continue. Siga avanzando. Keep advancing. Viva una vida completa. Live a full life. Hay muchas cosas en este mundo que nos traen temor, There's many things that bring fear to our que life, nos traen duda. that bring doubt. Y algunos se sientan en su silla, And some just sit in their chair ahí a la puerta de su casa, at the front door, simplemente enojados con la vida, simply mad at life, simplemente preocupados, or worried, o simplemente ahí pensando si las cosas fueran diferentes, or thinking, oh, what if things were si las different? situaciones fueran Oh, distintas. if the situation was different. Porque yo no tengo el favor de la comunidad, Because I don't have the favor from my yo no tengo community. el favor del I don't gobierno, have the government's yo no tengo favor. el favor de Dios. I don't have God's favor. Y empieza a los prantos por la vida, And you start, a llorar, a los prantos por la vida, or you start to cry a about life. frustrarse. Ah, And si yo hubiera anguish. ganado la Oh, lotería. I should have got, if I win the lottery. Yo también. Oh, me too. Las cosas iban a ser diferentes. Things could be so much Mi vida different. sería My mejor. life would be better. Hermano, Dios te ha dado a ti God's giving you capacidad, the ability, fuerzas, Strength. sabidurías wisdom, y una promesa. and a promise. Él es contigo He is todos with you. los días de su And vida. all the days of your life. Entonces avanza, So go forward. construye una casa, Build a house. cásase, Get married. planta jardines, Plant a garden. tenga hijos. Have sons and daughters. Lo que el profeta está a declarar es esto: What the prophet's declaring is, no pare,
Do not stop. No desista. Do not stop. Hermanos, el mundo todo es en contra de ti. The whole world is against you. Pastor, Oh, Pastor. ay Dios mío. Oh, God. Llegué a la iglesia hoy para recibir algo I bueno. went to church to receive something good today. Vamos a despertar primeramente. Let's wake up, first of all. La vida no es fácil. Life is not easy. El mundo es en contra de ti. The world is against you. Pero no desista. But do not stop. Avance. Keep going. Siga adelante. Move forward. Hermanos, yo conozco una pareja que está en esta nación. I know a couple that's in this nation. Y siempre fuimos a sus restaurantes algunas veces. They would go to the restaurant No sometimes. siempre, muchas veces fuimos. Many times. Y trabajaban ahí en la And they recepción. would work there in the reception. Y después de algunos años empezaron a trabajar en la And cocina. after a few months, they start to work in the kitchen. Y este tipo después salió de ahí, abrió su propio And then restaurante. this man got out of this place and started his own restaurant. Y con mucha dificultad sobrevivió por algunos And he had años. many, many difficulties, but he survived. Y después cerraron las puertas. But then they closed the doors. Pero en medio de eso, But in the middle of all this, arreglaron su they situación were able to fix personal. their personal Se situation. casaron, They got married. tuvieron hijos. They had sons and daughters. Y ahí en medio a esta vida de comida, In between this life of food, this food crearon life, un producto they created this product. y ahora están siendo distribuidos en grandes mercados de esta And nación. now it's being distributed for big markets in this ¿Por qué nation. no desistieron? Because they did not stop. ¿Por qué no se They cansaron? did not give up. Porque entendieron They que understood dependía de Dios They depended y on ellos God. sin desistir And they did not stop. siguieron avanzando. They moved forward. Y aunque las cosas estaban en contra de And ellos, even though things were against them, no pararon. they did not stop. Esa es la palabra de Dios para el pueblo de él. That is the word of God for his people. Mientras el pueblo de Dios esperaba While they were waiting un milagro, for a miracle, Dios iba a invadir a Babilonia, God would invade Babylon, enviar sus to ángeles, send his angels destruir a to Nabucodonosor, destroy Nebuchadnezzar, destruir el ejército enemigo. destroy the enemy army. El Señor dijo, no, And God said, no, ustedes van a quedarse ahí you will stay there. 70 años 70 years bajo esta situación, under this circumstance. pero no desistan, But do not stop. no desistan, Do not stop. no desistan. Do not stop. Sigan avanzando, Move forward. sigan avanzando. Keep going. Sigan avanzando. Move forward. Hermano, ponga su mirada en Dios. And put your Y eyes on siga God. adelante. And keep Ponga su going. mirada en Él. Put Y your eyes on siga Him. adelante. And move forward. No podemos quedarnos quietos. We cannot stay without doing anything. Debemos seguir actuando. We must stay Avanzando. active, advancing, Avanzando. advancing. No te rindas. Do not surrender. Construye tu casa. Build your Eso house. significa trabaje. That means work. Siga adelante. Move. Keep going. Y Dios es contigo. And God is with you. La segunda cosa The second thing que Él dice. that he says, Y aquí, hermanos, esa es una palabra que todos los domingos en nuestra oración yo recuerdo a todos de este versículo. and this is a word that every Sunday I get reminded about this word in this verse. Versículo 7. Verse 7. Ore por la paz de la ciudad. Seek for the welfare of the city. Ore por la paz de la ciudad a la que fueron llevados. Pray for the welfare of the city where you have been sent. Ora por la paz en la ciudad. Pray for the welfare of the city. Ora por la paz. Pray for peace. El Señor cuando da instrucciones a este pueblo, When the Lord gives instructions to these people, Él les da instrucciones naturales. gives them natural instructions. No se quede ahí parado. Do not stand there without doing anything. Trabaje. Work. Siga adelante. Move forward. Dios es contigo. God is with you. Él da ahora instrucciones morales Now he gives moral y instructions espirituales. and spiritual instructions. Orad Pray por la paz de la ciudad for the welfare of the city a donde tú estás. where you are currently. Pero Señor, But God, este o aquel gobierno, this or that government, esta o esta oh, situación. this circumstance, Hermanos, brothers and sisters, Pablo cuando está bajo a los peores dictadores de la historia. when
Peter was under the worst. Pablo. Paul, when he was under the worst dictators in history, Él clamaba por la vida de ellos. he would cry out for their lives. Cuando tendría la oportunidad de decirles algo cara a cara, When he had the opportunity to tell them something in their face, lo hacía. he would do it. Llamaba la atención, He would call their los attention. reprendía. He would rebuke them. Pero él enseñó a un pueblo But he taught to this people a clamar y a confiar en Dios. to pray, cry out, and to God and trust in God. Déjame darle dos situaciones aquí. Let me provide two situations. Primero, First, como ciudadanos espirituales, as spiritual citizens, como una iglesia de Jesucristo. as a church of Jesus Christ, Hermanos, nuestra pelea our battle no es en contra de la carne o la sangre, is not against flesh and blood, pero las fortalezas espirituales but against spiritual de la principalities maldad. of Que ahí están. darkness, and they are there. Hermanos, la Biblia dice The Bible says que Satanás that Satan es el Dios de este siglo. is the God of this century. Él gobierna a todo el mundo. He reigns over the whole world, Y ahí hay personas que dicen así: and there's some people that say, Brasil es del Señor, oh, Brazil belongs to the Paraguay es world. del Señor, Paraguay belongs to México, God. Mexico, esta ciudad es del Señor. this city belongs to God. Pero el propio Jesús declaró que el Dios de este siglo But even Jesus declared that the God of this century es Satanás. is Satan. ¿Sabe quién es de Dios? You know who belongs to God? Aquellos que aceptaron y creen en Jesucristo. Those that accepted and believe in Jesus Estos Christ. son nación santa, That's holy nation, pueblo adquirido. people that have been acquired. Ese es el pueblo de Dios. That's the people of God. Mi vida pertenece a Dios. My life Tu belongs to vida God. pertenece a Dios. Your life belongs to God. Mi familia pertenece al My Señor. family Tu belongs to God. familia pertenece Your al Señor. family belongs to Entonces, bendecida es esta nación que está en tu vida. El Dios de tu historia. The God El of your Dios en tu story. casa. The God of your Tu house. familia. And your family. Ahora, hermanos, estamos bajo las tinieblas. So now we are under darkness. Ahora, ¿qué vamos a hacer? What are we going to do? Lo que el Señor instruye a su pueblo. What the Lord instructed to his people. Ora por la paz de la ciudad a donde tú vives. Pray for the welfare of the city that you live in. ¿Sabe qué eso significa? You know what that means? Clama a Dios por un mover de Dios sobre su familia. Cry out to God for a movement of God in your Clama a family. Dios por un avivamiento de Dios en nuestra For iglesia. an awakening over our En church. nuestra In our comunidad. community. Ahora, Now. ahora. Now. Clama por los gobernantes de tu ciudad. Cry out and pray for the governors in your city. Clama por los líderes de la policía de tu ciudad. For the people that are in charge of the police in your city. Clama por los gobernantes de tu nación. For the governors in your nation. Bendice a sus vidas. Bless their life. Ora por ellos. Pray for them. Bendice a ellos. Bless Pero them. pastor, Oh, but tú no pastor. sabes qué esas personas hacen. Oh, you don't know what they're doing. Yo sé. I know. Y les voy a decir esto. And I will tell you something. Una de las razones One of the reasons que muchos de nosotros nos encontramos en este lugar y en esta misma that situación many of us find ourselves in this situation and in this place es porque fallamos en nuestra oración en nuestras naciones. is because we fail to pray for our own nations. Porque simplemente Because simply hicimos algo en el pasado we did something in the past, y muchas veces hacemos hoy. and many times we do it today. Utilizamos nuestras bocas que fueron creadas por Dios para bendecir, We use our mouths that were created by God to bless, pero la utilizamos para maldecir. but we use it for evil. Hablamos malo, We talk bad. nos enojamos. We get mad. Simplemente declaramos esta y esta persona, este líder y este líder. Oh, we declare this and this other leader. Como decimos en Brasil, How we say in Brazil, tenemos veneno en la lengua. we have venom in our tongue.
Y queremos que Dios obre de una manera sobrenatural, And we want God to work in amazing peleando ways. nuestras batallas. Or battling for our sake. Si nuestras vidas son tan distintas de la vida que Dios nos ha enseñado, When our lives are so different from the life that He has taught us. hablamos mucho de una vida cristiana, We talk about a Christian life so pero much, no la vivimos. but we do not live it. No la vivimos. We don't experience it. Y nos enojamos con la situación And we get mad at this y situation. maldecimos a las personas. And we say bad things about this person. Maldecimos a nuestro jefe. Or even to our boss. Maldecimos al director de la compañía donde trabajamos. The director of the company that we work for. Pero no utilizamos nuestra boca But we don't use our mouth para clamar a Dios to pray, to cry out por la vida de esta persona. for that person's life. Hermanos, estamos aquí We are here, brothers and sisters, delante de Dios before God, porque un día because one day alguien oró por nosotros someone prayed for us y fuimos encontrados por el Señor. and were found by the Lord. Las escuelas a donde nuestros niños se van, Schools where our kids are going to. hay muchos ataques espirituales sobre sus vidas There's many spiritual attacks over their life por medio de personas by people que están ahí sobre el liderazgo sobre ellos, that are in leadership over them, pero que no tienen una mentalidad de Dios, but don't have a godly mentality, principios de la palabra del Señor. principles from the Word of God. Y muchas veces en vez de orarmos por nuestros hijos And many times instead of praying for our kids, y our los sons and daughters, maestros de sus escuelas, and their los teachers, directores de sus the escuelas, principals, nos enojamos porque las cosas no pasan bien. we get mad because things are not going well. Hermano, ¿cómo está nuestra vida de oración How's our y prayer de life? clamor Crying out sobre todas esas situaciones? over all of these situations. Nuestras armas Our weapons no son carnales, are not in the pero flesh, son espirituales but they're spiritual. y poderosas and powerful en Cristo In Jesús Christ Jesus para la destrucción to destroy de las fortalezas all the spiritual y el imperio de las tinieblas and all the darkness en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Hermanos, bendice a sus hijos. Bless your Clama sons and por daughters. ellos. Cry out for Bendice them. sus vidas. Bless their life. Ahora mira esto. Now look at this. Orad por la paz de la ciudad Pray for the welfare of the city a donde fueron llevados. where you have been sent. Los judíos tuvieron que orar por Nabucodonosor. The Jewish people had to pray for Nebuchadnezzar. Él destruyó el templo. He destroyed the temple. Y el Señor declara, ora por él. And the Lord declares, pray for him. Ora por sus líderes. Pray for his leaders. Bendice a su liderazgo. Bless his leadership. Hermanos, motivación para maldecirlos tenemos muchas. Oh, we have a lot of motivations to talk bad about them. Puede decir amén. You can say amen to this. No lo hagas. Amén. Don't do it. Cristianos. Pero hermanos, nuestra vida tiene que ser distinta. But our life has to be different. Distinta. Different. Distinta. ¿Sabe por Different. qué? You know why? Porque la Biblia dice esto. Because the Bible says, Ora por la paz en tu ciudad pray for the peace in your city para que haya paz so that there is peace en tu casa. in your home. En tu casa. In your home. Si tú oras por los gobernantes If you pray for the governors y las cosas cambian y pasan bien en esta nación, and things change for the good in this nation, todo va a quedarse en paz en nuestro hogar. everything will be in peace in our home. Si en la escuela de nuestros niños, If in our kids' school, los líderes que ahí están the leaders that are there, son impactados por la presencia de Dios, they're impacted by the presence of God. ellos enseñan lo que es correcto, They will teach what's correct, usted no tiene que se preocupar. and then you don't have to worry.
pero tiene que ser papá y mamá para bendecir sus But hijos. you have to be mom and dad to bless. Ahora sigue kids. maldeciendo a sus gobernantes. So keep talking bad about your Sigue governors, maldeciendo a sus líderes. your leaders, Y las personas en posición de autoridad sobre su familia, sobre los miembros de su and familia. people in authority in your Y family. las cosas siguen yendo abajo. And things keep going down. La pregunta es, The question is, ¿a dónde faltará la paz? where is peace lacking? En nuestros hogares. In our homes. Ora por el liderazgo de seguridad de nuestra ciudad Pray for leadership and for security in our city, para que podamos tener paz en nuestra ciudad. so that we can have peace in our city. Hermanos, Brothers and sisters, el mundo todo fue tocado por muchos avivamientos. the whole world was touched by many awakenings. Pero una de las historias que mucho me impactó, But one of the stories that impacted my estaba life, mirando toda esta serie acerca de avivamientos I was watching this series about awakenings. y algo que Revivals. pasó en una ciudad aquí en Guatemala, And something that happened in the city of Guatemala, en el country, in el país, una ciudad que se llama Almolonga. a city called ¿Hay alguien aquí de Almolonga? Almolonga. Anyone here from Almolonga? Vas a YouTube y busca por esta palabra, el avivamiento de Almolonga. Go to YouTube and look for this video, the Una awakening, ciudad destruida. the revival of Almolonga, a destroyed Tendrían las city. 18,000 personas en este valle. 18,000 people in this valley. No tendrían comida. They did not have any food. La agricultura ahí era algo muy escaso, pobre. Agriculture was very poor. Y las personas se quedaban ahí en la calle con coma alcohol por días. And people would be in the streets and with Y cuenta la anything historia que un hombre, to eat. And the story says that one su man esposa and his wife y su hija and his daughter, se propusieron a orar, they started to a pray, orar to pray, y a orar por esta ciudad, and started to pray por for esta ciudad. Y for- empezaron a clamar, for this city. And they y a started to cry clamar, out, y a clamar, to cry out y a and to pray, orar. to pray. Y empezaron a evangelizar uno y otro And y they started to otro. evangelize one and another one, Tornando esa historia un poco más corta. making the story short. Muchos años después, Many years after, es considerada hoy it's considered to this day el lugar en el mundo the place in the que world tiene las mejores semillas para la agricultura en todo el planeta. that has the best seeds for agriculture in the whole world. Es una ciudad a donde cerca hoy de 21, 22,000 It's a personas, city that today has 22,000 people. 97% de la población son cristianas. 97% of the population is Una Christian. historia de un cambio A story about change, tan poderoso powerful change, por algo que Dios empezó en la vida de una familia. for something that got started in the life of one family. Dios hizo esto con la reina Esther, God did this with Queen Esther. lo hizo con Daniel He did it with Daniel, y lo hizo con muchos hombres en la Biblia. with many other men in the Bible. La pregunta es, The question is, ¿tus oraciones are your o tus prayers, palabras your words, son de vida o de muerte? are bringing life or death? Que podamos ser hombres y mujeres Let us be men and women que declaremos bendiciones sobre esta nación. that declare blessing over this nation. Rápidamente, And, el versículo 8 y 9, verse 8 and 9, Él nos habla acerca de no escuchar a los falsos profetas. he talks about not listening to false prophets. Los profetas que estaban ahí en Babilonia, The prophets that were in Babylon, o profetas de los judíos, prophets from the Jewish ellos people, declaraban, they would declare, estas cosas van a cambiar. oh, this will change. Mañana Dios obrará un milagro en su God vida. will make a miracle tomorrow. Las cosas van a cambiar en 10 días. Things will change in 10 days. El Señor vendrá y cambiar todo en su vida. Oh, the Lord will come and change everything in your life. Hermanos, déjame decir algo otra vez con mucho amor y paciencia. But let me tell you something again with much love and patience. Yo creo en las profecías. I believe in Creo prophecies. en la palabra de Dios. I believe in the word of God. ¿Sabe cuál es el problema? But you know what the problem is? Es que cuando muchas veces
alguien dice, is that many times when someone says, en 2, 3 semanas Dios va a cambiar su historia. in 2 or 3 weeks, God will change your story. ¿Sabe qué hacen los que recibieron la palabra? You know what the people that receive the word do? Yo voy a descansar en Dios. Oh, I will rest in God. Pero en vez de descansar en la palabra de Dios, But instead of resting in the word of van a God, dormir. they go to sleep. Van a dormir. They go to sleep. Porque hermanos, el sueño de mi vida hoy Because the dream of my es life que Dios cambie mi historia. is to get, for God to change my Y story. si usted me dice, pastor, en 3 semanas Dios te va a cambiar su historia. Oh, and if you tell me, Pastor, God is going to change your life in 3 weeks. La única cosa hoy en mi mente es la lotería. Oh, the only thing in my mind right now is to Yo voy a win the ganar la lottery. lotería en 3 semanas. ¡Wow! Oh, in 3 weeks, I will win the lottery. No hagas esto. Don't do this, please. Pero son simplemente cosas que pensamos solo en victorias. But there's things En that we think about, victorias. about the victory only. Ah, Dios te va a bendecir, pastor, en un mes. Hermano, necesito un carro nuevo. Ay, Dios me va a dar esta nueva carro de esta God clase, will esta bless clase. you in a month. He's going to bless you with a brand new car. Oh, yes, I'm going to receive a brand new Porque car. nuestra mentalidad es esta. Because that's our mentality. Siempre estamos buscando que Dios nos responda We're always looking for God to respond to us, a los deseos de nuestra mente. to what we desire in our mind. Y muchas veces And many times, seguimos en derrota we continue to stay defeated porque escuchamos algo que nos gusta. because we listen to something that we like. Y el Señor declara esto. And the Lord declares, No escuche a los falsos profetas. do not listen to the false prophets. No escuche a pensamientos o teologías Do not believe in thoughts or theologies que nos pueden desviar del camino de Dios. that will take you away from the ways of God. Hermanos, tenemos que tener discernimiento, We have to have discernment, sabiduría. wisdom. La Biblia dice, The Bible says, no creáis a todo espíritu, do not believe in every spirit, sino probad el espíritu de Dios. but you test that spirit Y para ver si es de Dios. to see if it's from God. Hermanos, estamos bajo a un ataque We are under attack en todas las áreas de nuestras vidas. in all of our Y por, areas of our life. y por último, And lastly, en el versículo 10, in verse 10, el Señor habla que Él va a regresar para salvar su pueblo. the Lord says that He's going to return to save His Después de people 70 años. after 70 years. Y estas son las palabras de Dios. And these are the words. Porque el plan de Dios es que ellos sigan prosperando y caminando hacia la restauración. For I know I have the plans I have for you. Ahora, mientras el Señor no regrese, But while the Lord does not return, viva en santidad. live in holiness. Viva en santidad. Live in holiness. Para que Él, cuando regrese, So that when He comes back, nos encuentre en santidad. He finds us in holiness. Hermanos, Brothers and sisters, déjame decirle algo en esta mañana. let me tell you something. Cuando pensamos en pecado y errores, When we think about sin, many other horrors, nuestra mente solamente piensa en las cosas grandes. our mind only thinks about El adulterio, great things, el about adultery, asesinato murder, y esas cosas que pensamos que nunca podemos cometer. and these things that we think that we are not going to commit. Y yo oro y espero que tú nunca lo cometas. And I pray that you never do these things. Pero nos olvidamos de la vida diaria. But we forget about the daily life. Y muchas veces pecamos en la manera que vivimos. And many times we sin the way that we live our life. Esta semana escuchando a un pastor predicando sobre el trabajo. I was listening to a pastor talk about work. Y mucha gente está triste en su compañía o por el trabajo que hace. And many people are not happy in the company or the work that they're doing O no tiene una visión tan grande que los anime. because he doesn't have a great vision that will encourage everyone. Él estaba hablando acerca de la vida de José, He's talking about the life of Joseph,
que era un joven que tenía toda su libertad, He was a young man that had all his freedom. hijo de un padre rico, He was the son of a rich parent, y fue vendido como esclavo. and he was sold as a slave. Pero aun cuando era esclavo, But even in slavery, fue lo mejor de los esclavos. he was the best of the slaves. Después de ahí fue a la cárcel, And after that, he went to prison. y ahí se fue el mejor de los prisioneros. And he was the best prisoner there. En todo él era excelente. In everything, he was excellent. ¿Sabe por qué? You know why? Porque no importaba el trabajo que él hacía. Because it did not matter what work he was doing. Él amaba a Dios He loved God más que cualquier cosa. more than any other Y thing. representaba a este Dios And he represented this God con amor with love y excelencia. and excellence. Y muchas veces perdimos las bendiciones en nuestras vidas Many times we lose the blessings in our lives por la falta de excelencia because we lack y excellence. por palabras malditas. And because we're saying bad things. No porque el trabajo eso no es difícil. Or not because the job is hard or not. Es porque no honramos a Dios más que todas las It's cosas. because we don't honor God above everything. Cuando el Señor sacó todo un pueblo del Egipto, When God took all his people from Egypt, hubo dos momentos en la vida de Dios there were two moments in God's life que Él se enojó con todo el pueblo. when he got mad with everyone. Moisés va arriba del monte, Moses goes to on top of the mountain. se queda ahí por 40 He días stays there for 40 days. y cuando regresa el pueblo está adorando a una vaca. And when he returns, the people are worshiping a cow, a bull, A calf. a calf, ¿Cómo se dice calf? un becerro. Un becerro. Aumentamos la adoración. Un becerro. Y el Señor dile estas palabras a Moisés. And the Lord said these things to Moses. Yo voy a matar a todo este pueblo. I will kill all these people. Moisés, Moses, vamos a empezar algo nuevo tuyo. let's start something new, you and I. Hermano, si Dios te dice algo como esto, If God tells you something like this, ya no estaríamos más aquí hoy. we wouldn't be here today. ¿Qué tal matar a todos y seguir algo nuevo solamente tú y yo? Oh, let's kill everyone and let's just start something new, you and I. Conozco tu corazón. I know your heart. Y Moisés dice, Señor, And Moses says, Lord, ese es tu pueblo. this is your people. Tú no vas a hacer esto con tu pueblo. You will not do this against your people. Y Moisés cambió And Moses changed la intención de Dios. God's intentions. Y el Señor siguió con este pueblo. And Moses continued with this. Un día, people. One day, el Señor dijo al pueblo de Dios, God said to his people, pongan ahí algunas personas oh, let's play some people, y les voy a mostrar las bendiciones que te esperan. and I'm gonna show you the blessings that await Y you. los llevó a la tierra prometida. And he took them to the promised land. Regresaron They returned, llorando, crying. maldeciendo a la tierra. Oh, they were telling bad things about the land. Es un lugar bueno, Oh, it's a good pero hay place. gigantes, But there's hay giants. problemas. There's problems. Vamos a tener que luchar. We will have to battle. El pueblo todo empezó a llorar. Oh, the whole people start to cry. El Señor descendió con fuego. And the Lord descended with fire. Mató a muchos de los que estaban ahí. He killed many that E were hizo there. una promesa. And he made a promise. Ninguno de ustedes, None of you, ninguno de ustedes, none of you, por esta lengua maldecida, because of your tongue, van a entrar en la tierra prometida. you will not enter the Las promise. únicas excepciones The only exceptions son Josué y Caleb y sus are familias. Joshua, Caleb, and his family. ¿Puedes imaginar tú esto, hermano? Can you imagine this? El Señor nos dice en esta mañana, The Lord is telling us this morning, construye casas, build your house, trabaje. work. No se importa con lo que está pasando alrededor. Doesn't matter what's happening Siga adelante. in your surroundings. Keep Siga going. adelante. Keep going. Pero siga siendo lo mejor. But continue to be the best.
Tenga palabras de vida. Have words of life. Bendice a todos a su alrededor. Bless everyone around Bendice you. a sus líderes. Bless your leaders. Bendice a sus gobernantes. Bless your governors. Clama a Dios por sus vidas. Cry out to Ora God por for their ellos. lives. Pray for Bendice them. a su familia. Bless their families. Sea lo mejor. Be better Y camina and walk en santidad. in holiness. En santidad. In holiness. La santidad aquí, hermanos, Holiness here no es esconderse en su casa, is not to hide at home tener ahí un templo and have a temple y entrar ahí como un santo glorificado. and enter like a glorified saint. La oración de Jesús fue: Jesus' prayer was, Padre, Father, te pido, I ask, no saques a este pueblo de este mundo, do not take away these people from this world, pero sé con ellos but be with them en todo el tiempo. at all times. Y Él es con nosotros And He is with us en este mundo. in this world. Como iglesia As a church, tenemos esta obligación: we have this obligation ser sal to be salt y luz. and light. Sal Salt y luz. and light. Este mundo de tinieblas, This dark world solo vas a conocer a Dios will only know God, no por tus prédicas, not because of your no preaching, por tus palabras, because of your words, pero por la manera que tú caminas en esta tierra. but because of the way that you walk on this earth. Su familia, Your family, vas a tener más paciencia contigo they will have more patience with you, cuando de ti salen palabras de vida, because from you flow words of life, palabras de vida y amor. words of life and love. Cuando las cosas no van bien When things are not going y tú well llegas a la casa, and you come home, las cosas son difíciles. things are hard. Pero yo tengo un Dios But I have a God que me hace bendecir a mi familia, that makes me bless a mi my esposa, a family, mis my hijas, wife, con mis my palabras. daughters with my words. Construye, Build, gócese en esas cosas. be joyful in these things. Vive una vida de oración. Live a life of prayer. Clama a